y estamos. ¿Estamos? Ahí estuvo, ya está. Gracias. Este pásalo para acá, Nico. Nico, pásame el libro cuando puedas. ¿Te jodas a mí ahí? Perfecto. Fíjate si salimos en YouTube. No, estaba en vivo en YouTube. Ah, ¿lo estás grabando? Buenísimo. Esto es Vos Elegís, un espacio para encontrar y entender la relación entre cuerpo, mente y emoción. Te invito a crear tu propia realidad. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Vos elegís. Libre como el viento, libre el pensamiento, libre de sufrimiento sin sentido, libre mi sonrisa y el botón de tu camisa, libre de tanta prisa, libre del amor. Hola gente linda. Qué linda tarde. 17:06. Octavo programa de Vos Elegís. Hoy tenemos un temón. ¿Se escuchan ahí las hojitas de las chicas? Tenemos un temón para hoy, porque la verdad que es algo que nos afecta o nos ayuda o nos involucra a todos, ¿no? El transgeneracional. Del otro lado deben estar pensando de qué se trata esto. Nos vamos a presentar como todas las tardes que nos escuchás. Estamos al aire en vivo hoy a través de radio.olegario.com.ar. Vamos a grabar este audio para que quede colgado en nuestro canal de YouTube. Vos elegís, así lo podés escuchar cuando quieras, como quieras y donde quieras. Están ellas que me acompañan todas las tardes. Hoy, con un día muy especial para una de ellas, ya vamos a contar al aire si se anima. Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos? Hoy es mi cumple, por eso dice ¡Apa! que es un día muy especial. Cumple Quiero la oír José. el canto al unísono. Que los cumpla feliz. Lindo, gracias. Bravo. Muy bien. Prefiero el regalo antes que el canto, gracias. Y está la Vale con nosotros. Hola, ¿cómo va? Y Marquitos, que nos opera. Aquí está también ahí dando saludos de feliz cumpleaños. Qué lindo, cumplir años el día que vamos a hablar del transgeneracional. Nada es casualidad, ¿eh? Ah. Venimos haciendo programa y va justo coincidiendo. Sí, Vale nos decía cuando empezamos este programa que qué causalidad que el Día de los Enamorados terminamos los programas sobre la pareja. Ajá. Hoy que vamos a hablar de transgeneracional es el cumple de José. ¿Y qué es el transgeneracional? A ver si podemos orientar un poquito a la gente que nos está escuchando, que se mete en este tema y dice, ¿y esto qué es? Bueno, para eso yo estuve haciendo un poco de tareita. Muy bien. A ver. Para aclarar, la Valen es la experta en esto que nos va a explicar en realidad cómo nos influye en el día a día. Pero un poco para introducir en el tema, cuando hablamos de análisis transgeneracional, está bueno ver qué significa la palabra, que no está receptada por la Real Academia Española. O sea, pero si la buscamos en el diccionario no está, no la vamos a encontrar. Pero sí se puede hacer un análisis del prefijo trans, que quiere decir más allá o a través de. Y bueno, generacional alude a eso, a lo relativo a las generaciones. Y por eso es que este análisis transgeneracional alude a los fenómenos, a las circunstancias, a los secretos y los silencios de nuestros ancestros. O sea, que sería ir más allá de las generaciones. Así es. ¿Y por qué? Porque esto nos va a hacer tomar conciencia de que todo está interrelacionado, de que la información no se pierde, sino que por el contrario se traspasa de generación en generación, de padre a hijo, con un objetivo que es nada más y nada menos de poder trascender esa información. Porque ya nos va a explicar bien la Valen cómo influyen en nuestro día a día los secretos, los silencios, las experiencias de nuestros antepasados que en definitiva nos hacen actuar de una manera menos libre de la que creemos que actuamos. Todo esto que nos dice José siempre sin juzgar, no son secretos que nos quieren ocultar intencionalmente. Son cosas que van pasando a lo mejor de generación en generación y que quedan ocultas porque o nadie las pregunta, porque nadie las... No, o intencionalmente también, porque tienen un para qué o desde qué lugar vos crees que tenés que ocultar esa información. Eso ya lo vamos a hablar. Lo que pasa es que si yo lo estoy ocultando o si hago silencio, que es parecido, es porque he hecho un juicio sobre eso que pasó. Y entonces me callo porque es mejor para que no lo sepan los descendientes, porque me da vergüenza o porque si lo digo, ¿qué pueden llegar a pensar y pasar? Entonces lo guardo.
pero lo guardo al nivel 3%, pero al nivel 97 está la información, y ahí es donde puede venir el conflicto. Esa información se traspasa. Y O sea que para el que recién se engancha o dice transgeneracional, que esto podríamos definirlo, ¿vale? Como, bueno, el árbol genealógico de toda nuestra vida, ¿no? Seríamos como, nos ubicamos dentro de un árbol, ¿no? Nos imaginamos un árbol, ramitas, y vamos poniendo a toda nuestra familia ahí. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Ahí vamos, quería hacer un poquito de hasta llegar a la creadora de esta herramienta que vos nombrás, que es el árbol generacional, que fue, ayúdenme con el nombre, Anna Schussenberger. Schussenberger. Ella fue la creadora de esta herramienta del árbol, pero ya Freud hablaba en su momento de lo que es el transgeneracional, cuando hablaba de un enfoque inconsciente que se traspasa de generación en generación. Lo cierto es que esto que hablas vos del transgeneracional desde la psicogenealogía es lo que nos importa a nosotros y lo que vamos a hablar hoy para la bioneuroemoción. Este es el enfoque que le queremos dar al transgeneracional, que es aplicado o creado, una de las mayores expositoras quizás de la psicogenealogía, es esta señora Anna Schussenberg, de la que hablaban, que aplicó esta herramienta en sus clases en la Universidad de Niza. Y lo que hacía es crear un árbol genealógico en forma conjunta entre ella como terapeuta docente y sus alumnos, y lo que hacían era poder encontrar coincidencias, como por ejemplo que se dieron cuenta que en una familia todos los hijos mayores morían a la misma edad, por ejemplo. O, como contaba Valentina... Sí, hay otro caso, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay uno que el abuelo tiene un accidente con una patada de camello que le dan los testículos y muere, y el hijo a la misma edad le da cáncer de testículo y bueno, llegan a sanarse, pero bueno, tiene que ver con esto del abuelo que había sido repentino, que no había tenido solución, porque eso es lo que nos sucede cuando hay algo que es inesperado, ¿no? Y ahí queda grabado. Y lo que venimos hablando de otros programas es como para tener una solución para el que viene, ¿sí? Creo que empezar a abrir el árbol, como yo siempre digo en consulta, es como empezar a investigar algo que hasta ahora muy poca gente ha preguntado, porque es más, yo a veces en consulta tengo gente que no ha conocido a sus abuelos, pero no solo el hecho de no verlos, sino que nunca le han contado una historia, ¿sí? Entonces, es como empezar a investigar qué vivieron esas personas y traer la información al día al que estoy viviendo y ver en qué me puede coincidir. No quiere decir que todo lo que vivieron mis ancestros va a impactar en mí, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, sobre todo cuando hay un conflicto, lo primero que hay que ir a buscar esa historia en el transgeneracional. Tenía el caso de una señora, jovencita en realidad, que cuando tuvo su primera crisis matrimonial, le dije, bueno, ¿por qué no averiguás si tu madre tuvo un tema de pareja? Dice, sí, mi mamá a tal edad se divorció. Y ella a esa edad había empezado a tener el primer problema con la pareja. Entonces, cuando empieza a tomar conciencia de esto, entiende que puede hacer algo distinto, porque de eso se trata, poder traer una nueva información o hacer algo que ese ancestro no pudo hacer, por lo que sea, que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Bien. Entonces, por eso es tan importante tener información del transgeneracional. Yo ya lo he dicho en otros programas, cuando lo vayan a preguntar, es desde lo más amoroso y sin juzgar, ¿sí? Porque imagínate que cada ancestro, dependiendo en qué momento se encontraba de su vida, dependiendo de dónde estaba viviendo, buscó la mejor solución, ¿sí? Y a lo mejor eso que hizo ha quedado para que nosotros podamos tener el camino de sanarlo, cambiarlo, trascenderlo. Valen, ¿y hay alguna explicación, digamos, científica de esta información que se transmite de generación en generación? Porque cuando uno habla de esto pareciera que fuera un poco místico, ¿viste? Mucha gente dice, no, yo no creo en eso. Y hay gente que ha estudiado años para poder llegar a este descubrimiento. Entonces, bueno, eso si lo pudiéramos aclarar un poco. Sí, porque, a ver, no solo desde la epigenética y desde nuestra ADN, sino también desde una cuestión cuántica. Nosotros somos energía, ¿sí? Quien no lo quiera ver, quien no lo pueda entender, somos energía. Y hay una energía cuántica que cada vez hay más información, menos mal. Entonces, esto también se va trasladando no solo en nuestro ADN, sino en la energía cuántica. Entonces,
a ver, si no te cierra tanto, porque puede ser místico, pero te das cuenta que tu historia ya está resonando en tu clan, porque justo te contaron que una bisabuela había pasado, había vivido lo mismo, nada, no tienes que pensar mucho, ¿sí? Ya con eso, en las consultas, día tras día uno ve que tiene coincidencia con una historia de los ancestros. Bien, hablaste de epigenética, porque la genética y la transmisión de la información por ADN, creo que bueno, todos la sabemos, es indiscutible, y ya lo hemos hablado de hecho en otros programas, ¿no? Pero creo que está bueno aclarar que este es otro descubrimiento de la ciencia, la epigenética, que es la otra información que se traspasa de información de generación en generación, que tiene que ver con estos otros datos, que es más lo aprendido o las experiencias vividas por mis ancestros también se traspasan como una especie de adaptación natural hacia los descendientes, que también pasa en los animales. Es lo que siempre estamos hablando, y en realidad menos mal que sucede eso, porque si ellos no pudieran pasar esta información, es como que cada generación estaría empezando de vuelta. Estaremos empezando a ver cómo se soluciona tal cosa, o cómo se hace para estar en pareja, cómo se hace para tener un hijo, y eso ya viene como dado, ¿no? Y entonces ahí va la información nueva. Me parece que ahí es como ver que nuestro transgeneracional o lo que va viviendo generación en generación dentro de nuestro árbol genealógico es como nuestro tesoro más grande que tenemos. La información esa es valiosísima, siempre y cuando la sepamos utilizar, leer, interpretar, no juzgar, siempre y cuando podamos ver que todo lo que ha ido sucediendo dentro de nuestro árbol genealógico es como ustedes dicen, nos ayuda a trascender o a ir evolucionando. Pero a lo mejor me puedo quedar atrapado en algo que pasó y sigo repitiendo todas las mismas historias y a lo mejor no son buenas. Buenas, depende cómo lo quieras mirar, ¿no? Pero sí, traen conflicto. Traen conflicto, eso. Pero en general repetimos mucho, porque es la única forma que generación en generación o haciéndolo una vez y otra vez y otra vez es como que vamos buscando una pequeña solución. Siempre arrancamos con un ejemplo, ¿vale? A ver. Decimos siempre, y siempre ponemos los ejemplos nuestros, que son los que podemos contar y queremos contar. En este caso es mío. Esto es un programa familiar, ya lo saben todos los que nos están escuchando. Lo hacemos con mi hermana, con mi mujer y con dos amigos especiales que tenemos acá, son Marquitos y Piu, que nos ayudan con las redes sociales, con la operación y todo. A ver, en mi familia, mi abuelo se llamaba José, mi papá se llama José Damián, yo me llamo Damián, mi abuelo casi se recibe de escribano, fue martillero, mi papá es escribano, yo soy escribano, mi tío es escribana, mi prima es escribana, mi otra prima es escribana. O sea, tenemos todos una familia de escribanos, ¿no? Bueno, pero acá cuando los Digo, para que arranquemos con un ejemplo que es transgeneracional. Sí, totalmente. Digo, cuando vos ves que hay como un exceso, porque en dos camadas que son de tío y padre y de primos hay tantos escribanos. les cuento que esto es una sesión de análisis gratuita para el hermano de Valentina. No, ya este análisis viene hace Ya lo venimos haciendo hace un montón. De repente hay un exceso, porque son como 7, creo, es una locura, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a investigar un poco en el árbol nuestro, desde hace 3 generaciones, creo, porque sería mi bisabuelo, por ahí, ya vienen con problemas territoriales, que se peleaban, pero perdieron un montón de propiedades. Entonces, el clan necesitaba escribanos, que son los que realmente Reparan. bueno, no, y se dedican al tema territorial, ¿sí? Totalmente. Para poder solucionar esto. Pero al día de hoy siguen teniendo problemas territoriales. Entonces como que no terminan de solucionarlo. ¿Sí? Otro ejemplo es mi bisabuela perdió 5 hijos y el único que llega a vivir es mi abuelo. Esto es real lo que estamos contando. Les aviso para los que están escuchando, les estamos contando cosas muy personales nuestras. Pero es que bueno... Que nos gusta, porque aparte... Y aparte se puede así entender. Entonces mi bisabuela, que se llama Valentina, pierde 5 hijos. El único que llega a vivir es mi abuelo. Y cuando decide estudiar medicina y se dedica a la obstetricia. Y mi mamá cuenta que para él era todo su vida, era traer hijos al mundo. Entonces está reparando a esa mamá que perdió 5 hijos y fue muy doloroso. ¿Sí? Y así podemos, bueno... Imagínense desde el transgeneracional cómo influye esto que les está diciendo Vale, ¿no? Qué fuerte que es lo que sucede para que yo, en ese caso, ¿no? Abuelo médico, partero, que se dedica a traer vida al mundo. Cierto, creo que pocos de nosotros nos planteamos qué influencia tuvo en la elección de nuestra profesión
la historia de nuestra nuestro familia, árbol. ¿no? Uno cree, Bueno. el hijo sí, porque me gusta, bueno, pero ¿desde qué lugar te gusta? ¿Cómo influyó la historia de tu familia para esa elección? En realidad nos han hecho creer que, ¿cómo se dice eso cuando tenés una vocación? Sí. Es vocación, vale, es una vocación. No, pero lo hago como No es como la pregunta. galletita. Lo hago como pregunta porque en realidad nunca nos hemos puesto a pensar si realmente es una vocación y de dónde nace esto. Cuando vos entras a estudiar transgeneracional te das cuenta que es una necesidad del clan el trabajo que estás haciendo o lo que estás estudiando. Por eso, como siempre decimos en este programa, que intentamos transmitir conocimiento y que sean herramientas que nos sirvan para ver si las elecciones que tomamos en nuestra vida, si lo que decidimos, todo lo que elegimos, realmente lo hacemos conscientemente. Entonces, por ahí, esto te propone que busques en tu árbol transgeneracional si la profesión que elegiste, si el trabajo que elegiste, si tiene algo que te resuena con algo que viene siendo toda tu generación, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, o no. Bueno, en tanto y en cuanto te traiga conflicto, ¿no? Sí, no. Porque estoy haciendo algo y todos los días rezongo porque me tengo que levantar y ir a trabajar porque no es lo que quiero. Bueno, Entonces ahí abrí el paraguas. Claro, a ver. Si no, no lo abras, como siempre decimos. Pero por ahí hasta, aunque no traigas conflicto, es como ir armando un rompecabezas. Yo siempre digo, vamos a abrir el árbol, ¿no? Y tiraste así sobre la mesa 10.000 fichas y no sabes ni por dónde empezar. Y de repente decís, bueno, mira, puse 3 y veo que es un ojito. Y eso me va a ayudar. A lo mejor no tengo un conflicto, pero me va a ayudar a entender para qué fue pasando lo que fue pasando. Por qué a lo mejor tengo, qué sé yo, un hermano, una hermana que estudia una cosa o trabaja de otra. Es como ir entendiendo. ¿Sí? Perfecto. Despertándonos, por favor, estamos tan dormidos que no nos preguntamos nada, no somos capaces de preguntar para qué cada cosa que nos va sucediendo. Vale, y ya para ir entrando Sí. un poco en tema, solamente me resuenan las historias o los silencios o las deudas o las enfermedades, ponerles de mis ancestros, de los que soy doble. Ah, espérate, ¿cómo? Ahí podríamos explicar un poquito. Para empezar con Para el... empezar con el doble, porque yo sí tengo esta duda, repito la pregunta. ¿Solamente estoy ligada a la historia de mis ancestros de los que soy doble o de todo el clan? Uno está ligado a todo el clan. Obviamente que desde tu alma vas a elegir a ver, ¿qué te vas a llevar del paquetito? ¿Sí? Pero hay para poder leer el árbol, que es un poco lo que me preguntaste, por eso es tan importante la fecha de nacimiento de función de cada persona que estuvo en nuestro árbol. Entonces, si querés empezar a armarlo, podés empezar a buscar el nacimiento y la defunción de cada persona, ¿sí? Es muy importante el día y el mes. Si tenés el año, buenísimo, si no, no hay problema. Es importante también los nombres, ¿sí? Muchas veces cuando en consulta pido el nombre me dicen el primero. Obviamente que yo siempre voy buscando más. Cuando me dicen el segundo, se repite a lo mejor en 4 generaciones. Y se ve la misma carga. Y ahí es donde empiezo a explicarte esto del doble. Ser doble una persona puede ser por nombre, porque tengo el mismo nombre que alguien de mis ancestros, o porque mi fecha de nacimiento de mi concepción coinciden con una fecha de defunción o de nacimiento de ese ancestro. Y ahí entonces, cuando yo leo el árbol, que es a través de los números, puedo entender por qué me está sucediendo algo en mi vida que tiene coincidencia con ese ancestro, ¿sí? Por ejemplo, Es como que estoy ligado más fuertemente a esa persona de Sí. la que soy doble. entonces es más fácil encontrar el conflicto, ¿sí? Es una relación numérica la del doble, ¿no? Sí, del cumpleaños tuyo, por ejemplo, Majo hoy 21 del 2. Febrero. Entonces 21 del 2. tiene que dar 10 días para adelante y 10 días para atrás, ¿sí? Ese periodo lo voy a ir a buscar en otros Por ancestros. ejemplo, yo soy doble de mi papá, que cumple el 28 del 2. Claro. Bueno, justo febrero tiene menos, así que se va a ir a marzo, ¿sí? Ujú. Yo creo que un programa lo voy a explicar completo y voy a tener que hacer Sí, vamos a tener que hacerlo con con un pizarrón. Sí, porque es muy difícil entender cómo... Igual en internet, el que esté interesado, googlee Tiene. doble y árbol transgeneracional, cómo se arma, y seguramente lo va a encontrar Justo me has también. dado el pie para algo importante. Si empezás a investigar y haces a lo mejor una bio o lo que vos quieras y tiene el enganche del transgeneracional, que la persona que te está acompañando sea lo más neutral y lo más ariana, ¿sí? Porque no podemos juzgar lo que ese ancestro hizo.
porque lo que queremos es que vos entiendas para qué sucedió y le puedas dar una vuelta, ¿sí? Porque he visto muchos casos que sin querer se ha hecho un juicio y entonces el consultante queda como peor todavía, ¿sí? Todo lo que hicieron es perfecto. Aunque me decís, ¿pero qué? ¿Mató a alguien? Sí. ¿Pero dejó embarazada y se fue? Sí. No estamos haciendo apología del delito ni del crimen. No. Digo, si mató a alguien, no es que esté bien. Pero no podemos hacer un juicio. Pero no podemos hacer el juicio. Lo que podemos decir es. Desde la visión Claro, de la vida, claro. lo que no Porque podemos aparte hay que hacer es entender qué pasó para que esa persona fuera a hacer ese delito. a matar a alguien. O abandonar a una persona embarazada y no hacerse cargo de ese hijo, porque Sí, o hacerse un aborto, miles de ejemplos, un ¿no? montón de cosas que hay que ir acá, jamás vamos a juzgar si está bien o mal. Para eso está la justicia, para eso está un montón de otras cosas. Lo que estamos haciendo es que ustedes puedan comprender para qué alguien lo vivió o lo estás viviendo vos en el momento en que presentas un caso, ¿sí? ¿Querés que empecemos un poquito a ver? Dale, porque vamos en distintos programas vamos a ir hablando mucho de si sos doble, si fiesta manía, si tenés el fantasma transgeneracional. ¿Crees que repasemos el concepto de doble para que el que nos está escuchando recién se engancha? Estamos hablando de transgeneracional, cómo influye todo lo que vivieron los ancestros. El doble, más o menos, es como alguien dentro de mi árbol genealógico, no es un amigo, ¿no? Un amigo lejano que cumple el mismo día que yo. Bueno, está bien, buenísimo, ese es un amigo lejano que cumple el mismo día que yo. Pero pará. ¿Puedo ser doble de esa persona también? A ver, no es que voy a ser... Siempre tengo que ser doble de alguien mayor a mí. Siempre es mayor a mí. Sí. Entonces empezamos a poner Ya. como cosas en claro para que el que nos está escuchando sepa. Un doble es alguien con quien tengo una afinidad, o sea, Numérica, numérica, porque mi fecha de nacimiento va a coincidir con su fecha de nacimiento. con este margen de 10 días para adelante y 10 días para atrás. Sí. Y aparte, que también coincide con el mes. ¿Por qué? Porque nosotros usamos 3 columnas. Los que hayan nacido en enero, abril, julio y octubre es lo mismo. Va de O sea, vuelta. si yo tengo a alguien dentro de mi árbol genealógico, En ese margen de 21 días. Entonces. 10 días para adelante, 10 para atrás. Pero a ver, yo nací el 20 de enero bien, y mi mamá el 17 de octubre. Yo soy doble de mi mamá. perfecto. Porque En este él- caso les aclaro que es real y verdad. Es verdad. Mi mamá de Vale, nació el 17 de octubre y Vale el 20 de enero. Son dobles y las dos son bailarinas. Sí. Entonces, las 3 columnas serían el 1, el 4, el 7 y el 10. La segunda columna, el 2, el 5, el 8 y el 11. Estamos hablando de mes. Bien, perfecto. Y en la última columna, el 3, el 6, el 9 y el 12. Bien. Entonces, vos podés ir empezando a investigar hacia el rango de cuántos días vas a tener desde tu cumpleaños, 10 días para adelante, 10 días para atrás, y ahí fíjate los meses. Los meses es lo mismo en estas 3 columnas. Es como si fueran el mismo mes, mientras Sí. estén en la misma columna. ¿Por qué quería repasar esto? Para que el que nos está escuchando lo tenga claro, ¿vale? Y tenga claro que en su transgeneracional, encontrar esta persona con quien tengo esta afinidad numérica, dentro del mismo mes, rango, columna, etcétera, lo encuentro, lo busco, y con esta persona voy a tener muchas afinidades, voy a heredar a lo mejor sus experiencias, voy a tener cosas en común que voy a repetir o voy a querer reparar. Ese es el análisis que vamos a proponer, ¿no? Claro, porque cuando vos te empezás a ser consciente de esto, yo hace 3 años más o menos tuve un conflicto laboral que fue en donde había nacido mi abuelo es de Santa Fe. Y estando en Santa Fe, que estaba Rosario Santa Fe, lo mismo, y No es lo mismo para un rosarino decirle No. que es de Santa Fe ni para un santafesino decirle que es de Rosario. Es como para un mendocino decirle, o un sanrafaelino. bueno, pero no, Pero quiero, bueno. quiero explicar que no estaba en Mendoza. Bien. Entonces estaba en Rosario, mi abuelo de Santa Fe, y tuve un determinado problema laboral que cuando le llamo a mi mamá le digo, mami, ¿a qué edad el abuelo le pasó esto, esto y esto? Lo habían despedido de un hospital. Me dice, a tal edad, era la misma edad que yo tenía. Y vos sos doble de Yo soy doble de mi tu abuelo, abuelo. y a mí también me habían como expulsado de un tema laboral. ¿Qué hice? Intenté buscar una solución distinta y no aislarme o lo que hizo mi abuelo, ¿sí? Entonces, esto sirve para cuando tenés el conflicto poder trascender la información y aportar algo nuevo, sin decir que tu ancestro hizo algo malo, no, sin juzgar, aporto algo nuevo. O a lo ¿sí? mejor decimos, uy, lo echaron, cómo no hizo juicio, cómo no puteó, cómo no hizo algo. Y a lo mejor no estuvo a su alcance, no, bueno. Y a lo mejor lo que yo hago en una misma situación, me pasa lo mismo a la misma edad,
con un poquito más de conciencia, que es lo que estamos tratando de transmitir con estas herramientas, buscar otra salida, ¿no? Y Que nos permite evolucionar. Claro, y haber dejado ya un antecedente para la generación que viene, que si llegara a pasar ese conflicto ya tienen una solución distinta. Bien, es que eso quería llegar. Entonces, en el próximo análisis, a lo mejor mañana, un hijo tuyo Le vuelve a pasar. puede ser doble tuyo o doble del abuelo, ¿no? Y dice, uy, mirá, a mi abuelo le pasó esto a esta edad, a mi mamá le pasó esto a la misma edad que a mi abuelo. Uno reaccionó de esta forma, el otro reaccionó de esta otra forma, y yo que ya tengo toda esta información, y podemos hablar y podemos contarnos y podemos no juzgar, voy a reaccionar de esta otra forma. Sí, es un poco como ir sanando, digamos, entre comillas, el clan. Me acuerdo de haber charlado casos de abuso que se repiten de generación en generación. Entonces es bueno empezar a tomar, que la generación que tiene esta herramienta pueda tomar conciencia, trabajarlo, para evitar que esa situación se repita en las generaciones posteriores. Porque el ser doble tiene que ver con que pueda repetir la historia tal cual, ¿eh? ¿Sí? Y eso dice cosas, sanar y reparar, ¿no? Que es el término que usamos siempre en la bio. Sí, pues nos va a escuchar. ¿Y eso Mil veces. cómo se hace? ¿Es mediante una sesión? ¿O cómo es? Mira, mucha gente no necesita la sesión porque toma conciencia y hace algo distinto. Hay gente que sí la necesita. Ojalá esto fuera más cotidiano y hasta, qué sé yo, hasta en el colegio nos lo enseñaran, entonces no tendríamos que tener una sesión, ¿sí? Excepto que algo muy difícil y necesitamos a alguien que nos apoye, pero si no, con tomar conciencia, pero para tomar conciencia tienes que saber la historia. Por lo ¿Cuál? menos algo, ¿sí? Porque si no es como, ¿de dónde me viene esto? ¿Qué me está pasando? Me está gustando la dinámica de este programa, chicas, porque me parece que el transgeneracional es buenísimo. Se me acaba de ocurrir en este ejemplo del abuelo, ¿no? De nuestro abuelo. Y bueno, estamos poniendo un ejemplo de que lo echaron. Y supongamos que ese impacto biológico de que lo echen, ya sabemos cómo influye en las leyes de la bioneuroemoción el impacto biológico, repercutió en un órgano. Entonces, lo echaron, repercute en un órgano físico de él y posiblemente, estoy poniendo un ejemplo utópico, se muere. Vale, cuando le sucede lo mismo, en vez de repercutir en ese órgano, que podría haber repercutido que la echaran o le sucediera lo mismo laboralmente, toma conciencia, entonces no repercute en ese órgano. Y aparte porque tengo una solución. Y busca una solución. Esto para que el que nos está escuchando diga, che, qué loco, está bueno porque a lo mejor yo tomando conciencia, y bueno, logro que ese impacto biológico sea menor, no repercute en ese órgano, a lo mejor repercute en otro. ¿Vos crees que la mayoría de las enfermedades, digamos, graves, por ejemplo, cáncer, se me viene a la cabeza, tienen que ver con alguna situación o con alguna información del transgeneracional? Sí, tienen que ver y tiene que estar pasando algo en el actual. La persona que tiene cáncer tiene que estar viviendo algo que va a tener relación con eso transgeneracional, pero algo lo tiene que ver activado, ¿sí? No, claro. Pero sí, tiene que ver eso de cuando hablan de las enfermedades hereditarias. Sí, son hereditarias por esto mismo, pero no quiere decir que las tengas que padecer y activar. A lo mejor no, ¿sí? Porque yo creo que si hubiera... A ver, si todos podemos heredar, vos podrías activar todas las enfermedades. ¿Y por qué entonces algunos no la activan? Claro, tiene que haber algo en el día a día que te active eso, que está como, siempre digo, archivado. Pero, a ver, para que haya un cáncer y todo, tiene que haber un shock emocional fuerte, ¿sí? Para llegar al cáncer es como ponerle muchas ganas emocionalmente. O sea, se tienen que dar varios factores juntos, digamos. Que tengas la información en el clan y que además tengas vos una situación personal que te lo active. Claro, por ejemplo, vamos al caso que por ahí más tengo en consultas, cáncer de mama. Entonces, cuando empezás a investigar, el cáncer de mama hay que dividirlo en dos porque el lado derecho es una cosa y el lado izquierdo otro. Pero vamos con el lado derecho, que es la pareja. Entonces, la consultante entiende que está teniendo un problema con su pareja, porque la pareja no la puede poder proteger, porque la pareja la ha abandonado, miles de cosas, ¿no? Actualmente ella lo está viviendo, pero cuando vamos a eso transgeneracional, su madre o su abuela o una tía lo ha vivido también, ¿sí? Es como que resuelven ese conflicto de la misma manera. Es que no hubo otra solución, entonces es como que, bueno, repito lo mismo y la solución no está. O por ser doble, puedo venir a reparar por opuesto. Esto sería, por ejemplo, en la parte, si tuve un ancestro alcohólico. Opción 1, soy alcohólica. Opción 2, abstemia, pero que no puedo ni oler una gota de alcohol. Me voy a los extremos. Ahí estoy en los extremos. Y el intermedio, me hago enóloga y
administro un poco el alcohol. Esa sería como las tres... En ese ejemplo que acabas de poner, en ese transgeneracional, no importa si soy doble o no, puede suceder eso. O sea, puedo Si soy ser doble, si soy doble, más probable más es que probable. sí. Pero si no, puedo directamente hacer los extremos o un intermedio, ¿sí? Bien, que quede claro que no estamos hablando de ningún etnólogo en especial ni de ningún alcohólico, simplemente es un ejemplo para que la gente se le ocurra, con un ejemplo concreto, que puede buscar dentro de su transgeneracional para ver si está en el extremo o en el medio. Pero a ver, mi bisabuela la abandonó su marido y ella justo estaba embarazada. De ahí van a ser lo que va a ser mi mamá. Perdón, mi abuela. Entonces, ya ahí queda registrado que el hombre abandona. ¿Qué pueden hacer las otras generaciones? O repetir, o alguna se le ocurre decir, bueno, voy a buscar algo distinto y encuentro un hombre que va a estar presente. Pero generalmente se repite y decís, qué mala suerte. Y le echamos siempre la culpa a la mala suerte. La mala suerte. Entonces, otra cosa que es muy, muy lindo, este ejemplo, viene un adolescente y la madre le dice, bueno, te voy a enseñar a cocinar esta pata de chancho. Entonces ve que la madre corta la primera parte de la pata y la última y mételo en medio a la olla. Entonces lo otro lo tira. Entonces le dice, mamá, pero ¿por qué tiras los dos extremos? Ay, no sé, así me lo enseñó la abuela, anda y preguntale. Bueno, va la abuela, le pregunta, dice, así me lo viene enseñando la bisabuela, anda y preguntale porque está viva. Va la bisabuela y la bisabuela se empieza a reír, pero a carcajadas dice, es que mamá, la mamá de la bisabuela, como la olla era tan chica, partía los extremos y con eso hacía otra comida. Entonces esto quiere decir que por 4 generaciones vinimos haciendo lo mismo y nunca nos preguntamos el por qué o para qué se hacía eso. ¿Sí? Es un ejemplo muy tonto, Sí, está muy bueno, muy Está práctico. clarísimo. pero es para entender que por qué, digamos, nosotros imagínense que el ser humano tiene mucha fe de todo, digo, porque creemos en un montón de cosas que ni nos hemos preguntado. Creemos en la historia que viene por libros y la seguimos creyendo y nunca sabemos si es verdad o mentira, pero bueno, seguimos creyendo que es verdad. Creemos en... No puedo decir cosas que después a lo mejor los chicos aparecen, pero Sí, eran susceptibilidades, pero sí, es real. desde Navidad... Estamos fundados en creencias. ¿Y cuándo nos preguntamos? ¿Sí? Hacemos creer todo un tema en la Navidad para que después entiendan otra cosa los chicos. Hacemos creer todo el tema de el ratón Pérez para que crean otra cosa después. Y así un montón de cosas desde chicos. O sea, hacemos creer y después descreer. Hacemos creer y después desilusionamos. Ujú. Porque cuando, no digas que no vamos a decir Sí, nada, sí. y ya enteran y hay una desilusión y una cara larga y decís, pero si el año pasado era feliz. Pero porque lamentablemente nosotros, el ser humano, nos venimos mintiendo hace mucho. Entonces, ¿Para qué está este programa entonces? para empezar, a lo mejor ver desde otro lado. Y no está mal que nos hagamos esas ilusiones. No estoy diciendo que se tienen que hacer o no. Lo que quiero decir es que, ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Es preguntarse nomás. Yo cuando... ¿Qué nos da una ilusión? ¿Qué nos da una ilusión? Es que está buenísima la ilusión de la Navidad a lo mejor y el regalo y todo. Pero a lo mejor después trae algunos pequeños conflictos que no los terminamos de entender. Está bien. Y sobre todo cuando hay un niño, lo estamos programando, yo hago mucho hincapié en eso. Entonces, y esto voy a los secretos familiares. No lo digamos, porque puede lastimar o qué van a pensar del abuelo, que el abuelo, no sé, se suicidó. Y nada, el abuelo tuvo que tener algo para que le pasara eso. Y la información de los que vienen después la tienen en el inconsciente, pero como no la bajan al 3%, viven con eso. Entonces, ahí puede venir el tema de ser yaciente o fantasma, que tiene que ver con que si mi fecha de nacimiento coincide con la fecha de función de un ancestro que no he conocido, es importantísimo. No lo tengo que haber conocido ese ancestro. Y no conocerlo quiere decir que yo no estaba en la panza de la mamá. Si el ancestro muere y vos ya estabas Concebida, no. concebida, lo conoces, ¿sí? No lo tenés que conocer. Y puede ser también yaciente, eso es en vertical. Y horizontal quiere decir que un hermano mío murió, o porque no nació, o porque murió antes que yo naciera, y entonces soy hijo de reemplazo. De las dos formas me voy a conectar a este ancestro o a este hermano, y tiene que ver con esto de ser fantasma. Entonces va a tener esa persona un montón de características, es como que no entienden su vida, es como que tienen doble vida, son a veces personas que se visten de colores muy oscuros, usan música melancólica,
duermen casi como si estuvieran en un ataúd con los bracitos cruzados o casi ni se mueven o desarman la cama, pero bestialmente. Hay chicos muy hiperactivos que tienen que ver con esto del yaciente. Y Apnea del sueño también. apnea, bruxismo, todo esto tiene que ver con la conexión de... pero por qué yo me conecto con este ancestro que murió? Porque ese ancestro necesita de alguna forma seguir en el clan, su energía que siga como estando. Entonces hay que ser consciente, hacer un duelo, de varias formas se puede hacer un duelo para liberar ese ancestro y liberarte vos también. Si alguno mira o ha visto o ve o quiere mirar la película Coco, habla un poquito de todo esto. La de Pixar que está ahora La de Pixar que está en el cine, se las recomendamos también, ya la vimos, está buena. No la vi. Porque habla un poquito de esto que está diciendo Vale, El esta necesidad, el transgeneracional, primero y principal, y esta necesidad de, rápidamente, la película transcurre en el Día de los Muertos, que en México se festeja con muchísima, es muy ferviente el festejo de ese día. Y bueno, y habla de cómo las familias, ese día, mediante la foto de los familiares, es como que lo invitan a un día más a participar de la vida de los que siguen vivos. Esto que dice Vale, de que el que se murió quiere seguir estando en el clan. Entonces es muy fuerte el transgeneracional. Mírense cómo en ese país... Tiene mucha fuerza, mucha. Claro. A mí me encantó de esa película, creo que algo dijimos en algún programa anterior, que daba como una visión distinta de lo que es la muerte. La plantea como un paso a otro plano, pero que seguimos, digamos, vivos, nada más que con otra esencia física, digamos. Somos energía. Como en otra dimensión energética, exacto. Nosotros Entonces, festejamos de ahí el cumpleaños, ¿no? seguimos conectados con este presente, digamos, de los vivos, pero bueno, desde otro lugar. Claro, porque hay varias formas de nacer. Una es a lo mejor cuando salgo del útero, otra es cuando paso a este estado que todavía no se sabe bien a cuál es el estado, pero paso a otro estado, pero no dejo de estar nunca. Entonces, por eso es tan importante esta información. Y un poco también esto de la muerte. Volvemos a lo mismo, nos hicieron creer una determinada cosa sobre la muerte, como todo lo que estamos creyendo. Entonces, que hasta ahora nadie lo puede comprobar, ¿no? Porque no ha venido nadie a decirme que hay del otro lado de la energía. es que, bueno, vamos a tener un programa de esto, pero me parece que hay que volver a preguntarse. Háganse muchas preguntas, por favor, y replantéense todo lo que les han enseñado, todo lo que tienen en su cabeza. Si les sirve, les cierra y van para adelante con eso, buenísimo. Si no, elíjanlo desde otro lado, ¿sí? Y si todo lo que estamos diciendo no te va porque vos estás en otra sintonía y estás perfecto, listo, buenísimo. Esto hoy sirve y nos está haciendo mejorar un montón, y a lo mejor mañana descubrimos que darnos palmadas en la espalda también nos hace re felices y nos empezamos a dar palmadas. Digo, creo que hay que abrirse a eso, ¿sí? Vamos al síndrome de aniversario. Todos esos son los síndromes dentro de lo que sería ser doble. No. Estoy Para que lo repasemos y lo dejemos claro. Estoy explicando un poco todo lo que vamos a ir hablando a medida que vayan después saliendo los síntomas, que tiene que ver con esto del síndrome de aniversario, ser yaciente o doble, fiesta manía. Son todas las relaciones que tenemos con nuestros ancestros. Con nuestro transgeneracional. que van O sea, a entonces surgir ya del dejamos claro análisis. que era el doble, buenísimo, todo más o menos quedó claro, es la afinidad con la numerología y demás. El que viene es el Síndrome aniversario. ¿Qué síndrome quiere? del aniversario. Claro. Si en nuestro transgeneracional hubo a lo mejor un accidente y donde falleció alguien, va a quedar registrada esa fecha. Y sus descendientes puede que sea o el parecido a un accidente o que tengan alguna problemática o un síntoma en la misma fecha. Por eso es importante empezar a ver esas pequeñas fechas que por ahí las olvidamos, ¿sí? O la muerte de alguien también, ¿sí? Entonces cuando vos empezás a entender que lo que te pasa actualmente tiene coincidencia con eso, empezás a hacer ese rompecabezas que digo, mira, no sé, me acaban de despedir de mi laburo y coincide con el fallecimiento a lo mejor de mi tatarabuelo o de mi abuelo, no sé, digo, y empezás como a entender por qué puede tener ese momento de tu día a día, porque si no, no tendría que haber como conexión. Entonces, ¿Y para qué me sirve encontrar la conexión? Porque es esto que él no pudo resolver, mi ancestro, y que yo tengo la posibilidad de resolverlo distinto. Entonces, por eso lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, que me echen no es una casualidad. No, es todo perfecto. Es una causalidad y que a lo mejor yo estaba buscando inconscientemente que me echaran.
o que te echaran, o porque era la posibilidad de que vos ibas a aprender a hacer algo distinto, o porque, qué sé yo. Bueno, la posibilidad de independizarme o un montón de cosas que no le sucedieron a lo mejor a mi ancestro. O a lo mejor, si me seguía quedando en ese trabajo, terminaba muriéndome de depresión como se murió mi abuelo. Digo, Bien, puede haber... esa es la idea, que vayan buscando los que nos están escuchando toda esta relación de causalidades en nuestro árbol. Muchas veces cuando veo el transgeneracional de las personas que vienen a consultarme, encuentro que, por ejemplo, cuando han estado en la guerra, empezaron a tener muchas mujeres, porque estaba totalmente metido en su inconsciente colectivo que si tenías hombres iban a la guerra y morían. Entonces, esas mujeres que pasaron por eso, empezaron a tener solo mujeres. O sea, su descendencia era pura y exclusivamente femenina. Para no tener hombres y perderlos. Qué loco. Te paro un minuto, vale. José el otro día leyó algo sobre los elefantes africanos, que están naciendo sin colmillos. Sí, porque se están readaptando, como los están cazando tan furtivamente, las nuevas generaciones de elefantitos vienen sin colmillos. Para que no los casen y los maten. Esta palabra es perfecta, es la adaptación al día a día que tenemos. Entonces mi transgeneracional ha vivido de una determinada forma y yo voy a vivirlo para adaptarme y tener esa información en nuestro inconsciente colectivo, que es el inconsciente de todos nuestros Sí, ancestros. creo que ese es un... Qué Ese bueno es que lo el trajiste a inconsciente colectivo colación. lo crea Jung, Carl Jung. Se pelean con Freud por esto, ¿eh? No importa, la idea es que nos dejaron información y Sí, está sí. buenísimo. Esto de los elefantes es genial cuando me lo pasó a Majo también, porque claro, la mejor solución que tuvieron es, che, me matan por tener colmillos, listo, no los tengamos. No los tengo más. Sí, es verdad que los usaban para mover obstáculos, para comer y para... Pero yo digo que esto es un gran ejemplo para poder entender que es cómo se adapta esa información genética a los hechos, a las circunstancias que nos suceden. Por ejemplo, otra adaptación, si tengo ya en 3 generaciones niños que han sido abortados, niños que han nacido pero los abandonaron o no los reconocieron, puede ser que la tercera generación No puedo tener hijos. no tenga hijos. Claro, o porque no directamente. puede, porque hay un diagnóstico, o porque no encontró pareja, o porque no quiero tener hijos. Es la mejor adaptación y la mejor solución a toda esa información que viene en el clan. Está bueno, entonces si tenés una situación de infertilidad o que no te puedes quedar embarazada, está bueno empezar a indagar en la historia de tu clan. Algún día vamos a traer a este programa ese ejemplo y les vamos a contar esa historia también. Es que sí, en mi clan estaba eso. Y... ¿Lo vas a contar? No, lo íbamos a dejar para el momento de infertilidad, pero bueno, nada, adelanto, que sí, yo tuve un diagnóstico de infertilidad y cuando empecé a investigar tenía todo este tema de niños que no pudieron nacer, no tenía niños que no habían sido reconocidos, pero que no habían podido nacer por determinadas circunstancias. Mucho tenía que ver con que el macho alfa no estaba haciendo el mejor papel para esa mujer, sin juzgar, porque es lo que podían hacer, sobre todo desde las abuelas para arriba. Y aparte, bueno, a lo que acabo de decir, mi bisabuela era Valentina, perdió 5 hijos y yo soy Valentina, y entonces, bueno, y ahí empecé a investigar y empezaste a analizar tu clan y ni tus primos, ni tu hermano, ni nadie tenía hijos tampoco. Digo, no era solo vos. No, era un momento en la vida donde ya todos podíamos ser padres y de todos los primos, ninguno tenía descendencia. Ninguno era papá. No. Es verdad. Y bueno, se fue trabajando y bueno, y apareció el hijo de ustedes. Primero después- apareció Ciro, de esta hermosa pareja de José y Dami. Después Y- apareció Santino, mi Y apareció hermoso Santino sobrino. y sin necesidad a lo mejor de todo lo que me proponían, que eran a lo mejor cosas que para mí eran muy importantes, el transgeneracional. Entonces cuando me proponían... Con esto no estamos diciendo que quien tiene a lo mejor una de estas situaciones avance con la medicina Por tradicional, supuesto. haga lo que quiera. Lo único que le estamos Cada ofreciendo uno elige. es vos elegís, es el nombre de este programa para que cada uno elija lo que quiera. Ahora, esta experiencia de quien te la está contando en este momento en vivo para vos, de Valentina, fue así. Tenía un diagnóstico de infertilidad y hoy es mamá de un bombón que lo vamos a traer a la radio, se los vamos a mostrar, lo vamos a celebrar porque está empezando a balbucear. Sí, ya está hablando por todos Habla lados. por todos lados. Y ese bombón Santino nace seguramente porque hubo un cambio de información genética, como estos elefantitos que ahora nacen sin colmillos. Es que se puede, lo que pasa es que hay que tomar mucha conciencia, averiguar mucho. Yo pobre, me hacía preguntas. Y tener unos huevos del tamaño de la cabeza de un elefante, ¿vale? Porque tuviste una herramienta que es la cuarentena, que la Ya hiciste, la vamos a hablar, sí. que ya la vamos a hablar. O sea,
hay que tomar el toro por las astas, como dice el dicho, y aguantarse lo que viene. No, y hacer muchos cambios al día a día, ¿sí? Me parece que vale la pena todo un programa para explicar bien y no se dé como, ay, bueno, es tan fácil es cambiar la cabeza, pero quien tenga estas dudas o estos conflictos actuales, vaya rápido transgeneracional a investigar. Vaya al árbol genealógico, busque. Las estafas, chicos, las estafas son transgeneracionales, una generación y otra generación. Las estafas. Sí, los problemas laborales, digo, está todo muy relacionado. Bien. Y me vas a decir, bueno, pero a lo mejor yo no tengo la información. Aunque sea de los padres, la tenés que tener. ¿Y quién no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que no cuenten. Me río porque me imagino algunos ejemplos de alguno que debe decir, bueno, pero yo con este transgeneracional me siento perfecto. Seguramente, ¿no? Con algunos que, digo, alguno que viva la vida loca y que... Pero esto estamos hablando siempre si hay algún conflicto, te quieras preguntar algo, y si no, déjalo así. Pero, te quiero hacer un inciso acá, Vale, con respecto a, recién decíamos la mente ariadna, que es la mente, para que lo dejemos claro, que viste que en varios programas decimos que es la mente que no juzga. En una definición que encontré es mitológicamente, es una invención lo de la mente ariadna, que es una mente que es muy pura. O sea, desde la pureza interpreta lo que sucede. Bien, sin ningún tipo de juicio. Entonces, para que el que nos está escuchando y cuando nos escucha hablar de mente ariadna, es esto, es que proponemos que todo lo que vos investigues sea desde ese lugar, desde la forma más pura, que te permita evolucionar, crecer, tomar conciencia, pero sin juzgar. Lo que pasa es que porque ahí vamos a buscar un culpable si juzgamos. Sí, pero la información es algo importantísimo. La información jamás se pierde, jamás. Lo que sí se puede es transformar, trascender, traer algo nuevo. Pero la información siempre va a estar. Entonces, bueno, ya que está, intentemos... Aunque guardemos el secreto. Que podríamos seguir con ese puntito. Sí, lo de los secretos es muy importante que si sos mamá o si sos abuela y tenés algún secreto, tome fuerza y lo digas de la mejor forma, ¿sí? Secretos es, por ejemplo, si fui mamá, tuve pérdida o aborté y nunca lo dije. Eso es secreto. Secreto es que sé que la tía o el tío estuvieron juntos y nos quedamos callados. Es preferible largar el secreto y que esté la información. Y quien haga el juicio, el que va a tener el problema es el que hace el juicio, ¿sí? Porque lo hace y después se va a quedar con ese juicio que hizo. Como la explicación del observador que hacíamos el otro día. El único que lo sufre es el observador. Pero es más peso tener el secreto que por ahí decirlo, ¿sí? Así que, por favor, si sabes que has tenido hijos antes del que está vivo, decilo, porque aparte ese niño o niña, no importa el sexo, no está viviendo su vida. Por ejemplo, soy la primera de 7 hermanos, ¿no? La más grande. La más grande, me imagino esto, ¿no? Sí. Y entonces, con el tiempo, mi mamá me dice que antes de mí hubieron 3 pérdidas. Entonces, no soy la primera, soy la 4ª. Y todos los que van atrás mío tienen que acomodarse. No, si yo soy la primera. El resto está bien. El resto que va atrás mío se tienen que acomodar en su lugar. Están todos desacomodados y están viviendo una vida que no va. Qué cagada para el 7º hijo varón que recibe la pensión. ¿Cómo es? Le van a decir, vos no sos el 7º, chau pensión. Y muchas veces en consulta, cuando madres con muchas ganas de cambiar han dicho esto y han puesto en su lugar, los niños han hecho un cambio tremendo, ¿sí? Bueno, porque es honrar lo que realmente nos ha pasado. Porque pasó, no podemos taparlo. Porque ¿qué diferencia tiene ser el primero o el 4º hijo? Tiene estas características, dije, el yaciente, que podía ser vertical u horizontal. Entonces son chicos hiperkinéticos. Después pueden tener algunos conflictos a nivel de enfermedades. Está bien, no es por el hecho de ser primero o 4º, sino por reconocer el lugar de los que ya no están y romper ese lazo, digamos. Claro, y aparte le das el lugar al que estuvo, aunque sea, no sé, 2 meses, 3, no importa, 1 semana, pero estuvo. Le das el lugar a esa almita, a ese bebé, vos te pones en el lugar que te corresponde y dejas de ser yaciente o fantasma y llevar esa energía. Es lo que recién estaba explicando, ¿sí? Lo mismo que si tengo un ancestro para arriba donde tengo la conexión. Acuérdense, para los que nos están escuchando, que para nosotros toda la vida es energía, entonces esa energía estuvo. La de esa personita estuvo y está. Y está, porque... Entonces, por eso la estamos reconociendo.
el síndrome de volver a la casa quiere decir que cuando, por ejemplo, nací el 20 de enero y morí el 20 de enero. Porque para el inconsciente, nacer al mundo y nacer a esto que no sabemos que hay es lo mismo. ¿Sí? Y volver a la casa porque tiene que ver con en mi útero, mi primera casa, por una cuestión de maternidad. Entonces, no, el inconsciente te das cuenta que no hay forma de que juzgue, es todo perfecto. ¿Y cómo sería entonces? Nací el 20 de enero y muero el 20 de enero. La persona nace y muere el mismo El día mismo día. o un día de diferencia, ¿sí? También es importantísimo que cuando vayas a buscar, muchas veces nuestros ancestros nacían un determinado día y lo anotaban a lo mejor después, pero muchísimo tiempo después. No si son días no es tanto, pero a veces son meses. Es importante tener las dos fechas y realmente preguntarle a ese ancestro cuándo festejaba su cumpleaños. Y que tiene que ver obviamente una información, porque aparte es como hay gente que... Siempre hay una historia atrás de todo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron a ponerle el día correspondiente? A mí me ha pasado que ahora que he empezado, digo, hace un tiempo a indagar, digamos, a mis padres en su historia, que es muy loco cómo cada uno ve la misma situación desde distintos lugares. Entonces es como que uno después arma la propia historia, ¿no? Porque uno me dice una cosa, una situación, y el otro la vivió o la recuerda de una forma totalmente distinta. Entonces, pero las dos te sirven. Claro, por eso digo, en definitiva uno se queda con las dos, bueno, y arma un poco el rompecabezas. Y es buenísimo que los dos las han vivido de distintas formas. ¿Por qué? Porque en su cabeza hay una programación que les va a hacer ver eso de distintos lugares, ¿sí? Porque vamos a decir que para nosotros, a lo mejor, qué sé yo, que te despidan de un trabajo, tiene una connotación y un peso que a lo mejor en otro lugar del mundo que te despidan es buenísimo, porque cambiaste de trabajo como de camisa. Sí, Claro, eso es así, vale. En Estados Unidos... No quería dar mucho ejemplo, pero digo... Sí, en otros pero bueno, lugares- es así. En Estados Unidos, you are fired, usted está despedido, no lo toman como un No. gran impacto biológico. Para nada. Hay gente que cambia entre 5, 6 o 7 veces de trabajo en su vida y no les preocupa. Es verdad que es otra sociedad, son otras condiciones y demás. Pero entonces podemos ir analizando cómo esos impactos nosotros podemos ir modificándolos independientemente de dónde vivamos, o cómo sea nuestra educación, nuestra creencia o la sociedad donde vivimos. O la creencia de que si no tenés un título no vas a poder generar un buen trabajo y no vas a darle de comer a tus hijos. Eso es una creencia. Pero si vos la tenés muy arraigada en tu clan, porque aparte tenés un montón de gente que estudió y que la creencia se ha mantenido, te es muy difícil cortar con eso. El famoso, el título abre puertas. Ah, mira vos, no la había escuchado esa. o te vas de viaje después de que te reciba, ¿no? Te recibís y te vas de viaje. Es importante que... Y seguramente te recibís de algo que en el transgeneracional está inmerso y estás repitiendo. Hay que ver eso, ¿no? Me gusta la idea de que si algunos chicos que están empezando la facultad nos empiezan a escuchar y pueden, y esta herramienta les puede servir para realmente, a veces uno no sabe qué estudiar, va a la orientación vocacional y les dice, y bueno, por tu perfil, claro, pero a lo mejor ese perfil sigue siendo reflejo de mi transgeneracional, no he tomado conciencia. Entonces, por ahí, si nos estás escuchando, tenés entre 18 y 20 años, es porque tenés 19, obvio, y bueno, y estás empezando a estudiar, hacete estas preguntas. Buscá en tu transgeneracional, preguntale a mamá, papá. Pero no solo estudiar, si estás trabajando también, fíjate qué estás trabajando, ¿sí? Todo tiene su explicación. Y también, ojo con a la pareja que traes, porque la pareja que traes tiene que ver con una información que tu clan está necesitando. Y ahí podemos ver árboles espejo, que quiere decir que... En las dos familias. Porque vos acordate que cuando te unís a una pareja, esa pareja trae todo su transgeneracional también. Entonces, toda esa historia o esas cosas que sucedieron y lo que trae ese individuo, obviamente que va a impactar en tu árbol. Puede Claro, ser que puede te ser que viene no- a completar, puede ser que te hace de reflejo, ¿sí? Y es otra información también. Así que no te viene porque sí ese otro No árbol. es tan casual que elijamos a determinada pareja, puede ser, por ejemplo, para repetir situaciones que vivió mi clan. O a veces yo pregunto, ¿qué hace tu pareja? Y no sé, me dicen, qué sé yo, vende ropa. Entonces cuando empiezo a investigar de la persona que vino a consulta, hay un montón de situaciones de abandonos
Y la ropa tiene que ver con la piel, protege la piel. La piel tiene que ver con contactos no deseados o con contactos que necesite. Y entonces, obvio, si yo necesito a alguien que me proteja, para el inconsciente, esta persona que obviamente es mi pareja, trae esa información. Y para el inconsciente está todo bien. Perfecto. ¿Sí? Para el 3% es inentendible, es inaceptable qué estoy diciendo, pero para el inconsciente es perfecto. ¿Sí? Entonces, para poder hacer el árbol, que después vamos a ir explicando cómo se hace realmente, porque para el hombre es un triángulo, para la mujer un redondelito, donde tenés que ir poniendo las personas que están vivas, pero las personas también que murieron, siempre su fecha de nacimiento y de su defunción. Preguntar qué enfermedades hubo, si es importantísimo, de qué falleció cada uno, o si hubo antes una enfermedad, si hubo niños que nacieron pero murieron siendo niños, ¿no? Sin llegar a la adolescencia, y cómo murieron. Claro, ¿cuántos abortos hubo? Si es que hubieron. Si hubieron abortos y también hijos que por ahí... ¿Estamos hablando de espontáneo o no? No importa, que niños que no nacieron, ¿sí? Bien. O niños que nacieron y se murieron en muy temprana edad. ¿Y de qué murieron? Preguntar el tema de si hubo problemas de dinero, si hubo problemas de herencia. Todo eso es una información que nosotros lo necesitamos porque va, por ejemplo, cuando voy hablando me vienen como ejemplos. Por ser una hija que me enamoré del obrero y yo siendo de una familia muy adinerada, a mí me dejan fuera de la herencia. Entonces queda registrado que por amor a vos te pueden dejar sin herencia. Entonces, si me gusta la plata, no me voy a enamorar ni en pedo. No, así. Y vas a sufrir por amor, pero en tu inconsciente queda registrado que si vos te enamorás y ese amor no corresponde a lo que te están pidiendo, te van a dejar, que aparte la herencia, más allá de algo económico, te están dejando fuera del clan. Y es tremendo, ¿sí? Es No como... tiene algo más que ver que con la plata. Sí, acuérdense que el dinero es energía. Entonces, que yo, por haber elegido el amor y ser mujer, y me dejen fuera, es como un peso bastante fuerte. Entonces, eso queda registrado. ¿Qué otra cosa? A ver que no me olvide, lo voy a mirar. Bueno, los nombres ya lo dijimos. ¿El síndrome de Electra? ¿Qué era? Electra tiene que ver con el papá y la mamá, y tiene que ver con... está el Electra y el otro que... Ay, no, Edipo, debe ser. Edipo. Y después esas personas van a ir a buscar, que ya lo hemos hablado en tema de pareja, van a ir a buscar en el papá, en mi pareja voy a buscar a mi papá o a mi mamá. Cuando soy doble, por ejemplo. ¿Es así? No, por ejemplo, yo busco en mi pareja y mi pareja es doble de mi papá o doble de mi mamá. Ah, ¿Sí? En fechas. También tienes que averiguar mucho eso de, ay, mira, sos igualito a la bisabuela o el tío no sé qué, físicamente, porque eso también tiene que ver. A veces no tengo nada que ver con la fecha y no tengo nada que ver con el nombre, pero soy idéntico, ¿sí? O también porque hago la misma profesión. Entonces, tenemos varias opciones para encontrar a quién estoy ligado en mi transgeneracional, ¿sí? Creería que no me estoy olvidando de nada. Llevamos 55 minutos Sí, de tal. programa hablando de nuestro transgeneracional y bueno, me parece que ha quedado bastante claro, ¿no? Desde dónde lo miramos, a dónde apuntamos, que nos gustaría que les quede como claro es, busquemos en nuestro transgeneracional esa similitud, esa semejanza, esa conexión que hay con esta numerología, con estas tablitas que no, y no es solo columnas. numerología, es No, también... digo sí, numerología sí. porque es la fecha del cumpleaños Sí, y el no, mes. por eso, no es solo eso, coincide, o sos doble también si coincide tu profesión, si coincide tu nombre con el de tus ancestros, Bien. si coincide también tu apariencia física. Pero son varias cosas que hay como empezar a tener en cuenta. Poco a poco vamos a ir metiendo más información porque hay mucha del transgeneracional. Lo que pasa es que a veces cuando se hace tan técnico es como que es pesado. Es Entonces pesado, vamos a sí. ir haciendo lo más importante que nos van a escuchar miles de veces cuando empecemos con los síntomas, que dentro de poco vamos a empezar. Por ahí como ejercicio para hoy, la idea sería es que agarres una hoja en blanco y hagas como una línea donde subas dos palitos y vas a poner un triángulo y un círculo. El triángulo va a ser para tu papá y el círculo para tu mamá. Ahí vas a poder poner el día de nacimiento y si han fallecido
el día de Es defunción. el día y mes, ¿no? Lo que hay que poner. Día y mes. Si querés hacerlo más completo, porque querés poner el año, está todo bien, pero por ahí es más difícil después leerlo. Vas a poner tus hermanos, vas a preguntar si hay más hermanos, porque a lo mejor va a ser la primera vez que vas y le preguntas a tu mamá a ver si hay más hermanos, o si papá dejó hermanos por ahí o mamá dejó hermanos por ahí, porque eso también puede pasar, que no lo dicen, pero Se me hay. ocurre en este momento imaginarme la cara de la gente a la que le estamos proponiendo este ejercicio. Y la cara, ¿por qué? Porque debe ser difícil para las personas hablar de estos secretos, ¿no? Yo, en realidad creo que nosotros Quería proponer puntualmente esto. lo hemos hecho, y en realidad si uno va y lo encara No, desde un nosotros lugar, sí. digo, desde la experiencia personal, si uno lo encara de un lugar sin juicio y para conocerse Eso es lo uno que mismo quería, y eso conocer es a lo la que quería historia, llegar. Que cuando hagas este ejercicio, que la pregunta no sea, te pasó tal cosa, y no puedo ir a... ¿Y vos tuviste algún hijo que no me contaste? ¿Y dejaste algún hijo tirado por ahí? Quizá con el lugar indicado, con el ambiente indicado, con el momento indicado, a solas, arrancando desde, mirá, escuché, me gusta la idea de que veamos el transgeneracional juntos, es esto por donde te lo quiero preguntar, no te quiero juzgar, quiero aprender de lo que nos pasó en todo nuestro árbol. Es más fácil, ¿no? Pues si vamos directamente a preguntarlo al hueso, y a lo mejor nos encontramos con una mentira, que es, no pasó nada. Bueno, si está eso, que a veces puede pasar, y entiendo que muchas personas cuando en consulta vienen por primera vez y ya vienen con la información de que tienen que buscar todo esto, me dicen, mira, lo único que pude conseguir es la fecha de mi mamá y mi papá, y hasta ahí llegué porque pregunté y no me quisieron contar nada, aparte me dijeron que dónde me estaba metiendo. Bien. Le digo, no importa, hay una cuestión, que está la cuestión cuántica, y que en eso nadie puede mentir, entonces la información baja. La información En está. algún momento va a aparecer. Y aparece un tío que de la nada viene y te empieza a contar una historia de la que Perfecto. antes no le hubieras prestado atención y ahora se le empezás a prestar. Y aparte, hay algo muy lindo que se puede empezar a hacer en familia, que es como proponerse cuando están los domingos y que yo, che, abuela, ¿nos contás alguna historia tuya? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste con tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tuviste? Y lo haces como en una cosa de... una De anécdota representación teatral también. Sí, ¿no? Y de estoy compartiendo con mi familia y estoy haciendo que mi abuela cuente y yo voy recuperando información, ¿sí? Entonces, eso también es para empezar a conocer nuestra familia, porque no la conocemos. Es un momento de participar todos juntos, y a lo mejor así también te empezás a unir, a lo mejor con un primo que le dijiste, che, mira, por Facebook, te llamo porque quiero saber si tu papá sabe de alguna historia, y se empiezan a comunicar. Qué Y a lo bueno. mejor llevabas años sin escribirte. Qué Entonces, bueno, vale. por ahí entonces el ejercicio sería muy básico, porque por ahí es difícil hacer el árbol por primera vez, te vas a dar cuenta que no entra en Entonces, la pará, hoja. ponemos una hoja A4 apaisada, vamos a proponerlo para Sí. que el que nos está escuchando... O que lo hagan como quieran, en realidad. Vamos a proponerlo y cada uno lo hace como quiere, pero si querés, pones una hoja A4 apaisada, haces una línea de unos 15 centímetros más o menos, con una regla. Tenía que ser escribano estructurada. No, pero bueno, haces una línea y después pones dos palitos hacia arriba con el triángulo y el círculo. Sí. Triángulo para papá, ¿Por qué? Porque Círculo el para hombre penetra, la mujer recibe, es más abierta. es muy sexual mi hermana, han visto, ¿no? Entonces, triángulo para papá, círculo para mamá, y a partir de ahí seguimos subiendo. No, ahí va a estar más difícil. Entonces, ahí ponen papá y mamá. Para abajo voy a poner los hermanos. Si soy única hija, bueno, si soy mujer me voy a poner círculo, si soy hombre me voy a poner un triángulo. Entonces repetimos, hacemos la línea, subimos con papá y mamá, pero desde la línea, Para desde la abajo. línea hago una rayita para abajo y me pongo yo y pongo a mis hermanos. Sí. ¿Se entendió? Si hay alguna pérdida, es un palito con dos líneas cruzándolo, Bien, como el signo de diferente. más o menos. Es el Sí. signo diferente, ¿no? Y si sé que nació un, no sé, un O sea, varón, pongo ejemplo, vale, está la línea, lo tengo papá, la tengo mamá, para abajo me puse yo, te tengo a vos, que sos mi hermana, empecé a indagar y me enteré que hubo un aborto entre nosotros dos. Perfecto. Pongo un palito con dos rayitas liñitas. entre nosotros dos. Entre nosotros dos, bien, En- sigamos. Si ponele que en la historia me cuentan que un bebé nació y en el mismo día del parto falleció, van a saber el sexo, entonces van a tener que ponele que fue un hombre, ponen un triángulo, la fecha de nacimiento y de función, que va a ser el mismo día, y también lo pongo en la línea de hermanos. Bien, entonces, a todas estas personitas que voy agregando,
si tengo esa información, les voy poniendo la fecha de nacimiento Ujú, al también. lado de cada una de sus... Y si te animás, seguís para arriba. Bien, ¿sí? eso es lo que te quería decir. Entonces lo tenemos a papá y a mamá y seguimos para arriba, entonces ponemos los abuelos. Vas a tener los abuelos, esos abuelos van a tener sus padres y ahí van a estar bisabuelos. Cada vez se va armando más grande. Bien. Puede ser que al principio es difícil como dibujarlo. No lo saques de internet, no lo imprimas. Hacelo, Claro, hacelo. Por eso estamos porque tratando de ayudarnos te a vas a que no hagan- divertir mucho de que se te fue la virome o era un hombre y le No le pusiste dejaste mujer. lugar al otro. No le pusiste, claro. Generalmente cuando hay un hijo que no está esperado, que como que vino así medio de repente, no te da el lugar. Y entonces lo tenés que poner como inclinado para que entre. Bueno, cosas que te van pasando, ¿sí? O te olvidaste de, qué sé yo, que la fecha de alguien. Bueno, vos hacelo y vas viendo qué te pasa. Entonces, es por primera vez acercarte a tu árbol, a tu historia y empezar a tomar conciencia de todo eso que está guardado en vos, ¿sí? Para que después sea más fácil el día a día. Ese sería como el ejercicio para el día de hoy, y vamos a seguir hablando seguramente de este tema de transgeneracional, sí, porque es muy largo, pero para que no sea tan pesado lo fuimos haciendo más cortito. Y es muy importante que lo hagas porque la primera vez que haces el árbol es muy gracioso. A mí yo decía, pero ¿cómo ahora no me entra una persona? La hoja se me fue. Lo hacía muy arriba, entonces los bisabuelos ya no entraban. Cuando ponía todos los nombres era pero una cantidad de gente que no lo podía creer. Entonces hay gente que ha hecho hasta en afiches, imagínate, porque va poniendo la historia de cada uno. Bueno, inventátelo, ¿sí? Como Bien, genial. quiera cada uno. Bueno, Vamos ejercicio llegando. planteado, transgeneracional. Seguramente el próximo programa vamos a seguir hablando de transgeneracional porque es algo que da para seguir hablando y analizando con algunos ejemplos concretos, seguro, Sí. ¿no? De algunas sugerencias que nos vayan llegando por la página de YouTube o de Face. Mucha gente me escribe por privado y me dice que no se anima a escribir en Face o qué sé Lo yo. hablamos eso alguna No vez. pasa ¿eh? nada, escríbanme al mail, escríbanme en privado y vamos a seguir contestando, ¿sí? Y esto es día tras día, escuchando una y otra vez los audios para que a poco se vaya haciendo como cotidiana esta información. Al principio es como muy nueva, muy... están haciendo conexiones neuronales distintas, entonces desen su tiempo. Bien, gracias a Campus Olegario, radio.olegario.com.ar, que nos brinda este espacio para hacer nuestro programa, salir al aire a través de la página web de la radio, en streaming. Nos vas a poder escuchar cuando quieras, como quieras y donde quieras en el canal de YouTube, Vos Elegís. Ahí están colgados hasta el 7º programa, nos dice acá Pibu, que este sería el 8º. Están todos ahí para que los disfrutes. Y a través de la página de BCP, que es la página que tenemos en Facebook, para que nos sigas, te enteres de algunas novedades, nos hagas llegar algún comentario. En Instagram, Vos Elegís Podcast, es el Instagram, y el mail es voselegispodcast@gmail.com. Un programa divino en un día especial, particularmente para mí, porque mi mujer cumple años. Muy feliz cumpleaños, mi amor, muchas gracias. te amo. Linda. Y hablando de transgeneracional, hoy empieza un nuevo año para vos. Sí, ahora nos vamos con la tarea de descubrir para qué nos elegimos. ¿Para qué los elegimos? Alguna tatarabuela ahí te mandó, no sé. Vamos a ver. No solo fue por mi nariz, eso quedó claro. Los queremos, buena vida y Chao, nos chao. encontramos. Adiós. Chao, Chau, besos. chau. Chao. Boludo, me ibas a sacar aquel y estaba grabando. ¿Para que lo vamos a cortar? Ah, yo dije boludo. Ah, bueno. Ay, metí la oreja. Ah, sí, Sí, fue muy fuerte. Chicos, Ay, necesito enchufar esta... Apretame esto. Ponete espectadores. Pará, que sacamos. Y alguna Apretame esta completa. No. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos en Instagram?